Gracias. Para el dirigente nacional del PAN habló de amenazas que continúan por parte del gobierno federal. Si nos pudiera hablar específicamente quiénes han sido amenazados, en qué consisten esas amenazas. Para los coordinadores parlamentarios, sobre todo para Luis Espinosa Cházaro, todo parece indicar que la iniciativa preferente del presidente no viene de manera constitucional, sino por parte de leyes secundarias, militarizar la Guardia Nacional. ¿Qué podrían hacer en ese caso? Y para el resto de los coordinadores, presidente y coordinador del PRI, se habla de hartazgo en muchos de los diputados federales de Morena o aliados. ¿Hay ya alguna confirmación de que algunos de estos diputados pudieran estar en la bancada del PRI, PAN o PRD? Gracias por las preguntas que nos han realizado y daré respuesta a las puntuales para un servidor. En la discusión de la reforma eléctrica llamada Ley Bartlett, confirmo, hubo legisladores de Acción Nacional y de otros partidos que tengo conocimiento que fueron amedrentados por el gobierno federal. Lo hicieron a través de el propio coordinador parlamentario de la bancada mayoritaria, lo hicieron a través de otros personajes del propio gobierno federal, con ofrecimientos para los legisladores y con amenazas para los mismos. Pero además, tengo conocimiento también de que varios legisladores de mi partido y de otros partidos de esta coalición fueron también amedrentados por grupos del crimen organizado para que votaran a favor de esta ley Bartlett. Por fortuna, la fortaleza de todos los partidos se mantuvo en sus términos y tuvimos los 114 diputadas y diputados federales votando en el sentido acordado. Muchas gracias. La iniciativa preferente, pues nos parece una argucia constitucional. El artículo 19 es muy claro cuando fue legislado en el sentido que la Guardia debía tener un mando civil. Así lo dice textualmente, no hace falta siquiera interpretarlo. El pretender en leyes secundarias o en leyes administrativas legislarlo es violentar la Constitución. Sabe que no cuenta con los votos de la oposición para una modificación de esta índole, e igual que en lo electoral pretende trampear la Constitución para llevar a cabo las acciones que pretende. Es claro el artículo 21 también en ese sentido constitucional, y por lo tanto pues no debiese burlarse la ley de esta manera. Gracias. Dada la pregunta y lo que han puesto aquí en contexto, nada más quiero aprovechar para reconocer el gran trabajo de esta plenaria, de lo que se ha planteado en esta reunión de las y los legisladores de la coalición Va por México. Yo te diría que siempre se estará trabajando en la oportunidad de crecer los grupos parlamentarios, de crecer esta coalición, y sí señalamos de manera muy puntual que hay grandes retos, que hay grandes desafíos, que no vamos a permitir que se pisotee la Constitución, que se trastoquen libertades, y que nosotros como coalición tenemos un mandato del pueblo de México que es ser un contrapeso del poder, fiscalizar, analizar, proponer, construir, sí, a favor de México, pero nunca al margen de la ley. Así que yo reconozco lo que se ha hecho en este trabajo parlamentario e iremos con todo y no permitiremos que se viole la Constitución. Gracias, Maru. Efectivamente, por acá va a llegar esa iniciativa que tú dices, Maru. Hasta donde sabemos, por el dicho de ellos, no es una iniciativa constitucional, sino a leyes secundarias. Yo pondría otra vez el énfasis. Está entrampándose un tema muy sencillo, que es la actuación de las Fuerzas Armadas. Y hay un problema
gigante y global que tenemos que resolver, que es la inseguridad. Nosotros hemos llamado al diálogo al gobierno y al partido mayoritario para afrontar el tema de la seguridad como una cuestión de Estado, no una cuestión de partido ni una cuestión de gobierno. Está incendiado una buena parte del país. Nos llama la atención que las entidades federativas que tuvieron cambio reciente de pasar de una aceptable tranquilidad se transformaron en lugares de violencia. Pongo el ejemplo de Colima, pongo el ejemplo de Zacatecas, pongo el ejemplo de Michoacán, de Sonora, de Sinaloa. Por eso nosotros hacemos un llamado a resolver el problema de fondo. Se está entrampando el tema porque en el 24, por mandato constitucional, por aquel famoso acuerdo que salió por unanimidad en el Senado, en uno de los transitorios se puso que las Fuerzas Armadas tienen que regresar a los cuarteles. Esto implica que la Guardia se quede sin personal, sin infraestructura y sin medios logísticos. Pero sobre todo, que dejemos ahí a militares que legalmente tendrían que regresar a los cuarteles. Creo que la solución es insuficiente, que se evade el gran debate nacional y que se trata de polarizar. Y en la polarización se construye un discurso de odio entre nosotros y un discurso facilón. Ese sería nuestro comentario. Gracias. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Buenas tardes a todas y a todos los diputados. La primera pregunta, Marco, este llamado de unidad que haces de todos los legisladores que integran Va por México para enfrentar estas amenazas, estas agresiones que están sufriendo, ¿de qué forma lo van a parar? Y que va relacionado con el diputado Moreira, en donde van a hacer sus jornadas de información. ¿En quiénes se apoyarán para estas jornadas, diputado Moreira? Y también preguntarle al diputado Krill, que bueno, parece que va ya en caballo de Hacienda rumbo a la presidencia de la mesa directiva. ¿Cómo te sientes? Gracias. Gusto saludarte, Margarita, siempre. A ver, la fuerza legislativa de Va por México la representan 200 y 200 diputados federales. Ahí está la fuerza con la que contendremos las amenazas, la persecución, el autoritarismo, la regresión, con la fuerza de los votos que los mexicanos nos dieron el pasado 6 de junio del 2021, con el mandato popular y además, Margarita, con la fuerza de la razón, porque la tenemos, la fuerza de las ideas, la fuerza de las propuestas. Con ella es con la que vamos a enfrentar el autoritarismo de este gobierno. Muchas gracias. Adelante. Instrucciones. Perdón, no, Santiago, por favor. Presidente, por favor, hombre. Querida Margarita, tú sabes mucho cómo me gusta montar a caballo, pero ahorita ando a pie, y ando a pie porque alguien que aspira a presidir la Cámara de Diputados, lo primero que tiene que saber es respetar al Pleno. Yo respeto absolutamente a la soberanía del Pleno, que es la representación del pueblo de México, y no me voy a pronunciar antes que se pronuncie el Pleno. Por eso voy a pie. Muchas gracias. Muy bien. Y a todos, nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia de nuestro partido, de don Alejandro Moreno, de ir al territorio a realizar cuando menos 350 asambleas. ¿Con quiénes? Con las diputadas y los diputados federales, con las dirigencias estatales y municipales de nuestro partido y con los diputados locales. ¿De qué se trata? De ir a los municipios
y analizar su presupuesto, a las entidades y analizar su presupuesto, de decirles a los alcaldes de nuestro partido y de otros partidos, e incluso de Morena, que aquí se pretende seguirles quitando dinero. Así estaremos en Acambay, o estaremos en Acaponeta, o estaremos en Saltillo, o en Torreón, o en Monterrey, en cualquier parte del país. Y lo vamos a hacer nosotros, porque queremos romper ese cerco de información que Morena todos los días construye aprovechando tiempos oficiales. Ese va a ser nuestro objetivo. Pero también por instrucciones del señor presidente de nuestro partido, vamos a abrir la Cámara a invitar a los alcaldes a que vengan acá, a las universidades que están siendo asfixiadas por la falta de presupuesto, a quienes están en las universidades agrarias, en Chapingo y en La Narro, para que vengan y nos planteen sus necesidades presupuestales, a los padres de familia que tienen hijas o hijos con cáncer, a los médicos, a las enfermeras, a los autotransportistas que padecen de las carreteras destruidas, a los promotores de turismo que hoy no ven llegar el que antes arribaba a nuestras tierras. Eso vamos a hacer, estar en los 32 estados, considerando la Ciudad de México, en los 300 municipios y en todos aquellos lugares que se nos permita decir la verdad. Se está concentrando el presupuesto y el país ya no tiene dinero. El Fondo de Estabilización Presupuestal que el anterior gobierno dejó en 300,000 millones de pesos, tiene 30,000, nada más. Lo demás se fue en pitos y en flautas. Gracias. Muy bien, mi querido. ¿Cómo le van a hacer para llegar al 2024 a la presidencia de la República? Porque no vemos así como que estrellas o alguien que realmente tenga la fuerza como para ser un buen candidato. Sí, gracias. Gracias, Margarita. En primer lugar, hay que encontrar un método, un procedimiento para llevar a cabo un proceso abierto, transparente y democrático que nos permita, al final de cuentas, llevar la candidatura, mujer u hombre, hombre o mujer, en el orden en que queramos manejarlo, más competitiva y con las posibilidades reales de ganar. Que ya empezaron aquellos haciendo uso indebido de recursos públicos, moviéndose ilegalmente, es verdad, pero eso no los hace más grandes ni más poderosos. ¿O qué tiene de extraordinario cualquiera de las hombres corcholatas o la mujer corcholata frente a cualquiera que de acá, de los partidos políticos, postulemos, militantes o no, de cualquiera de nuestros institutos políticos? No tiene nada. Los han hecho grandes, entre comillas, con la fuerza de tener el megáfono nacional todos los días, hasta llevándolos a reinaugurar, por cierto, un histórico palacio legislativo que se alojó allí en Palacio Nacional hace unos días, sin ninguna legitimidad y sin ninguna razón jurídica para que esto se diera. Y todavía tiene el descaro el presidente de decir, no, yo no voy a hacer uso de recursos públicos, lo acabamos de escuchar hace unos días ahí. Yo no veo las mañaneras, por cierto, pero veo los noticieros que repiten pedazos de las mañaneras. No pierdo el tiempo en las mañaneras. Pero lo dijo allí y están haciendo eso, uso indebido de recursos públicos. Cuando nosotros, a diferencia del dedazo presidencial con el que va a decidir quién es más abyecto o abyecta de los tres que han decidido que entren en la recta final o esta en la que están ahorita, pues nosotros vamos a salir con una candidatura que le va a dar en primer lugar la fortaleza, el que esta coalición que ya demostró su capacidad de ponerse de acuerdo y de la mano de la sociedad civil salgamos con la mejor candidatura, y eso es lo que nos va a hacer ganar legitimidad, fortaleza y demostración de que aquí hay proyecto para reorientar el rumbo del país. Gracias.
No soy yo. Siguiente pregunta de Antonio López de la Universal. Buenas tardes a todas y todos. Un par de preguntas. La primera, esta mañana el Universal publica una encuesta en la que señala que el 80% de la población está de acuerdo en que los militares pues brinden labores de seguridad. Esta encuesta la retoma el presidente en su mañanera y recrimina al legislativo y dice que no están tomando en cuenta, sobre todo la oposición, pues este tema. Dicen dice él que la gente quiere que los militares permanezcan en las calles y que ustedes no lo están tomando en cuenta. Es evidente, ya lo decía en su discurso el dirigente del PAN, Marco Cortés, pues que la gente lo hace porque está pues aterrorizada de la inseguridad que se vive en el país. Me gustaría que el resto de los integrantes de la coalición me regalen una reacción al respecto. Es una pregunta. La otra, si me la permiten, un breve comentario sobre esta suspensión a los derechos políticos de la diputada Andrea Chávez por el tema de violencia política de género. Gracias. Primero, compartirte de manera muy puntual que lo hemos señalado siempre. Las Fuerzas Armadas tienen todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento. En cada marino, en cada piloto, en cada soldado, hay un mexicano dispuesto a dar su vida por nuestro país y por la gente. Y obviamente es una institución reconocida por el pueblo de México, por su gallardía, por su compromiso, por su amor a la patria, pero no pueden querernos meter en este discurso para querer enfrentarnos con las Fuerzas Armadas. No. Es un tema constitucional, es un tema de legalidad, es un tema de responsabilidad. Y el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad. Y lo que tenemos que hacer es, como dice, un mando civil. Tenemos que tener claras las facultades que tienen nuestras Fuerzas Armadas y lo que queremos es que haya resultados. Es la estrategia fallida que no ha dado un solo resultado en los últimos 4 años. Más de 4,000 secuestros, casi 130,000 homicidios, más de 3,500 feminicidios, no hay resultados, desaparecieron los apoyos y programas para las policías municipales y no hubo una capacitación y formación que era el compromiso para tener una policía y cuerpos que cuiden la seguridad de los mexicanos de carácter civil. Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas, ese será siempre, y claro, ellos coadyuvar en la tranquilidad de nuestro país. Y quiero aprovechar por lo que decían del 24 y lo voy a decir de una vez. En el partido tenemos las puertas abiertas, lo hemos señalado, tenemos mujeres y hombres que pueden dar no solo lo mejor de sí, sino presentar una propuesta. La coalición habrá de construir una gran propuesta sólida, por eso impulsamos los gobiernos de coalición, vamos a trabajar juntos para estar fuertes y sólidos en el 23 y en el 2024 también. Entonces en el PRI tenemos mujeres y hombres comprometidos, como la senadora Beatriz Paredes, como Enrique de la Madrid, como el propio Ildefonso Guajardo que está en la Cámara con nosotros, y el que tenga interés, pues ya saben que hay que estar en comunicación con el partido, con su aspiración, y vamos a construir la mejor propuesta. Toño, debo comentarte que Acción Nacional, nuestros legisladores, nuestros gobiernos, nuestros militantes, siempre hemos expresado y seguiremos expresando nuestro total respeto y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros lo que hoy creemos es que no es un tema de popularidad, no es de hecho un tema del ejército. Hoy todos los que estamos aquí respaldamos y reconocemos a las Fuerzas Armadas. El problema es la inseguridad creciente que está viviendo nuestro país. Y que al inicio de este gobierno se solicitó una reforma a la Constitución para crear la Guardia Nacional, una Guardia Civil, que tenía que ser encabezada por un civil, dicho en la Constitución, y que podía participar nuestras Fuerzas Armadas en la formación, en la preparación, en buscar que ésta fuera robusta, fuerte, durante un periodo de 5 años.
La pregunta aquí al gobierno morenista es, ¿y qué hicieron entonces? Porque les aprobamos la reforma que pidieron. De hecho, con las modificaciones hechas, salió por unanimidad. Y hoy tenemos la peor violencia e inseguridad en el país, cuando en los hechos tienen la reforma que ellos pidieron y que todos acordamos. Por ello entonces claramente no fue la vía, y el problema no es de la militarización. Nosotros lo que decimos con claridad es que México necesita policías civiles, bien preparadas, bien pagadas, bien organizadas, bien equipadas. Necesitamos federalizar el recurso para las policías civiles, policía federal que desmantelaron, policías estatales a las que les quitaron recursos y policías municipales a las que les desaparecieron el Fortasec. Eso es lo que tenemos que hacer, y que cambie la actitud del comandante supremo, que es civil y que es el presidente. Su estrategia de los abrazos es un rotundo fracaso, y su estrategia de doblegar a las Fuerzas Armadas frente al crimen también resultó ser un fracaso. Aquí lo que tenemos que diseñar es una estrategia conjunta, global, que fortalezca a las policías, que involucre a los gobiernos estatales y municipales para lograr el objetivo, darle seguridad a México, porque el problema de la violencia y la inseguridad ya se tenían en el país, pero a partir de la llegada de este gobierno, este problema se incrementó como en todos los demás temas del gobierno morenista. Por eso no tienen nada de qué presumir y por eso siempre buscan enfrentarnos y polarizarnos. Y entonces termino. Nuestro respaldo, nuestro respeto y nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Lo que no estamos de acuerdo es que se les esté sobreexponiendo, porque aquí se puede generar una relación muy peligrosa de complicidad entre el gobierno federal y entre los mandos de las Fuerzas Armadas, que serían muy peligrosas para nuestro país. Gracias. Bueno, en consonancia con lo que ya se dijo por parte del PRI y el PAN, yo diría, Toño, no confundamos la discusión. Son dos discusiones distintas. Por supuesto que el respeto de la coalición para las Fuerzas Armadas, y por supuesto que compartimos que la gente, en su gran mayoría, quiere seguridad independientemente de quién se la provea. Primero, las Fuerzas Armadas están hasta el 24, o sea, ya hay un lapso en el que todavía pudiera modificarse lo que se está planteando. Ellos quieren juntar la discusión de regresar a las fuerzas, a los cuarteles, con la discusión de un mando militar que nada tiene que ver con regresarla o no. La Constitución es clara, cuando se creó era bajo un mando civil y es lo que nosotros planteamos. Por otro lado, ni nosotros y ni muchos militares están de acuerdo en que se distraiga de sus funciones principales, porque hoy hablamos de la seguridad pública, pero entregan gas, construyen, los tienen de albañiles y hay un malestar en la milicia en ese sentido. Insisto, no confundamos la discusión. Nosotros queremos seguridad. Yo suscribo lo que ha dicho Marco Cortés y el presidente del PRI. La estrategia es fallida y hoy tratan de culparnos a la oposición de una estrategia de la que el presidente de la República es completamente responsable. Por la otra pregunta, la diputada Andrea Rocha ha sido inhabilitada, Andrea Chávez está inhabilitada, está inscrita o está ordenado su inscripción en el padrón de violentadores. También las mujeres pueden violentar a las mujeres, en este caso fue un asunto con la diputada Sodi, pero ha habido agresiones a la diputada Fabiola, a Olga, a Edna, ustedes lo recordarán, pero también a diputadas del PRI y del PAN. Una cosa es la discusión política en la que podemos estar o no de acuerdo, y otra cosa es incitar a la violencia contra los opositores. Eso se castiga y ella ya fue sancionada por el tribunal. No hay censura como pretende ahora victimizarse. Hay una aplicación estricta en la norma que dice que nadie puede incitar a que se violente a una legisladora y mucho menos por su forma de pensar o de expresarse. Siguiente pregunta, Elia Castillo del Heraldo. Buenas tardes a todos. Bueno, son varias preguntas. La primera, mencionaban durante sus discursos que pues van a combatir
este embate del gobierno federal y de Morena con acciones colectivas. Si nos pudieran detallar qué acciones colectivas están pensando. Mi segunda pregunta es, pues se perfila que la discusión de la iniciativa preferente que envía el presidente el próximo jueves sea el viernes. ¿Cuál va a ser su estrategia de debate o de discusión en esta sesión de pues la discusión de la iniciativa para que aunque son leyes secundarias, bueno, pues tiene que ver con pasar la administración de la Guardia Nacional a la Sedena? Y también, pues si ya están alistando alguna acción de inconstitucionalidad, porque independientemente de que sean leyes secundarias, pues es inconstitucional realizarlas, toda vez que en la Constitución pues se señala otra cosa respecto a la administración de este cuerpo policial. Mi tercera pregunta es sobre el tema de la presidencia de la mesa directiva. El dirigente del PAN, Marco Cortés, señalaba que si Morena cumple su palabra, bueno, pues será Santiago Krill el próximo presidente de la mesa. ¿Hay algún indicio de que Morena no vaya a cumplir su palabra de este acuerdo que se realizó al inicio de la legislatura? ¿O por qué este mensaje de que si cumple Morena su palabra, bueno, pues estará siendo Santiago Krill el próximo presidente de la mesa directiva? Y mi última pregunta es si los tres coordinadores temen que los diputados vayan a las filas de Morena. Ya pasó con 2 diputados del PRI, y bueno, el dirigente del PAN, Marco Cortés, adelantó que seguramente Morena los volverá a buscar uno a uno para convencerlos de votar por las reformas de Morena y del presidente. Estas son mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Te contesto rápidamente yo. Primero, mira, independientemente de que sean muchas, hay una sola acción colectiva que a nosotros nos ocupa y que es la que vamos a hacer, y lo tenemos absolutamente resuelto, que es estar juntos como coalición. Ninguna otra acción colectiva tiene ese nivel de potencia, tampoco ese nivel de resolución, como el actuar ante este tercer periodo, que sabemos cómo se viene, con absoluta unidad, porque sabemos en la coalición Va por México que esa es nuestra fuerza, es nuestra unidad. Segundo, no hay un comunicado formal respecto a que sea el viernes o el próximo martes o el próximo jueves lo que pretenden presentar como ley secundaria. De hecho, no hay ningún comunicado oficial respecto a esa ley secundaria, pero no van a poder, si esa es su intención, ocultarlo por mucho tiempo. Mañana va a formalizarse el calendario parlamentario, entre otras cosas la conferencia, que es la mezcla entre mesa directiva y junta de coordinación política para resolver antes que nada el calendario del tercer periodo, y ahí lo sabremos, a partir de ahí podríamos contestar. 3, por supuesto que adelantamos, no solamente en este tema, en cualquier otro, porque además ya ha pasado. Acto legislativo de la mayoría, abusando de esa mayoría, en flagrante contradicción con la Constitución, ipso facto para la coalición Va por México, se recurre ante la Suprema Corte de Justicia. Así ha sido, evidentemente así va a seguir siendo, insisto, en todos los temas. No, que no, cuando sea notorio y flagrante una inconstitucionalidad, no lo denunciamos, es evidente y en automático. 4, nosotros confiamos en que van a cumplir con su palabra, porque el acuerdo para la mesa directiva que titule por consenso de la coalición legislativa y con el resto de la Junta de Coordinación Política, a quien aprovecho yo también para felicitar a quien la condujera por un año de manera institucional, amigo Rubén Moreira. Como no, claro que lo hacemos con un reconocimiento muy fuerte, que concluye el día de mañana y que le reconocemos y valoramos y aplaudimos su conducción. Y que esperamos que así siga, una conducción institucional de la Junta de Coordinación Política. Lo que sostiene la mesa directiva para el Partido Acción Nacional en la persona de Santiago Krill no es solamente la palabra, es la ley, y es un acuerdo original que resolvimos hace un año, así es que aspiramos a que simple y sencillamente se cumpla con la ley. Y por último, nosotros estamos convencidos de que las y los diputados de esta coalición estamos aquí por convicción de nuestra institución política y principalísimamente por convicción a nuestra patria, y que estamos en el lado en que nosotros creemos que es el de defender a nuestra patria. Lo hacemos por convicción,
No lo hacemos, lo he dicho en varios espacios, por ver cómo le llevamos la contra a nadie. Nos da igual llevarle la contra a nadie. Lo que defendemos es todo aquello en lo que creemos, y esa convicción nos tiene a cada una y cada uno en nuestro respectivo grupo parlamentario que conforma esta gran coalición. En caso de que se aliste la discusión fast track de la Guardia Nacional para el viernes, ¿cuál será la ruta de debate de la coalición? A ver, antes que eso, nosotros le hacemos un llamado a la mayoría para que enfrentemos con responsabilidad una emergencia nacional. La emergencia es la inseguridad. México está en llamas. Una salida fácil es irse a reformar leyes secundarias, pero estas, lo que ya sabemos, de lejos contravienen en mucho a lo que dice la Constitución General de la República. Yo espero, y creo que todos, a la serenidad del grupo mayoritario, que no es mayoría constitucional, por cierto, para que se detenga, presente alternativas, nos deje discutir este problema que merece una solución de Estado. Ya se ha dicho mucho sobre la polarización, pero lo que hoy se propone no va a arreglar el problema. Un posible acercamiento a resolver el problema es la coordinación entre los órdenes de gobierno, pero eso no se está generando. Si no tenemos policías municipales fuertes, presidentes municipales decididos, gobernadores comprometidos, y hago el paréntesis, vean lo que está pasando en Colima, Michoacán, Zacatecas, no va a haber paz. Ojalá y reflexionen. Ellos nos tienen enfrente, y tienen frente a sí a tres partidos históricos con una responsabilidad de Estado. Si algo sabemos nosotros hacer es dialogar. Lo que no se vale es tratar de sacar acuerdos de todo o nada. Eso no se puede. Segundo tema, rápido. Nosotros estamos ciertos del número de diputados que tenemos. Quien haya optado por otra opción, la historia lo va a juzgar. Y ellos son dueños de su destino. Pero los números no varían. Necesitan muchísimos más. Los números no varían. No tienen ni siquiera a mediano plazo, no tienen la posibilidad de sacar una votación a favor pasando por arriba de nosotros. Y cierro. Ellos creen que tienen la mayoría. No, la mayor parte de los mexicanos votó por la oposición, el 52%. Una ficción que se llama sobrerepresentación les da más diputados, pero ellos no tienen la legitimidad del pueblo. Lo que ellos hacen no es legítimo, porque no tienen la mayor parte de los electores, tienen la mayor parte de los votos, nada más. Y eso la historia también nos va a juzgar. En lo que a nosotros respecta, yo diría, subrayando o viendo desde otra arista la respuesta a tu pregunta, Elia, sobre la Guardia Nacional, pues sabiendo que son unos atrabiliarios que pueden, si así lo deciden, querer pasar por encima de la Constitución, de cualquier manera no podemos dejar de hacer el llamado a la responsabilidad, como bien lo ha subrayado aquí el diputado Moreira, para que enfrentemos esto no politizando un asunto que le preocupa enormemente a la gente, al 80% que dice que los militares, según esta encuesta referida hace unos minutos, que los militares quieren que estén ahí porque la gente los ve como una manera de darse seguridad. Pero vamos a esperar a que se desarrolle el proceso legislativo, como lo establece la ley orgánica misma del Congreso de la Unión, que se presente formalmente la iniciativa, que se dé dentro de los marcos procesales correspondientes, de los tiempos, que se dé el debate, porque se dará
un debate fuerte, claro, frente a todo lo que venga de propuesta al respecto, y votaremos en contra como grupo único de la coalición Va por México, y desde luego ya estamos viendo todo lo que tiene que ver con la correspondiente acción de inconstitucionalidad en su momento. Y luego, por otro lado, en lo que se refiere a la primera pregunta que se hacía sobre qué acciones colectivas desarrollar, desplegar, además de las que aquí ya se han dicho, de mantener nuestra firme unidad, también hay que decir que impulsaremos todo lo que tiene que ver con el respeto pleno y cumplimiento de los derechos humanos, particularmente mediante amparos de carácter colectivo, como ya lo hemos empezado a hacer en lo que se refiere a buscar el regreso de las escuelas de tiempo completo, que el Poder Judicial nos ha estado dando la razón, y luego también en lo que se refiere a los temas de salud de los niños y niñas con cáncer, y el de la vacunación, que en su momento también lo interpusimos y que los ganamos ante jueces de distrito en diversos estados de la República, para que se vacunara a niñas y niños escolares, principalmente de entre 5 y 15 años. Entonces, este tipo de acciones que tienen que ver con lo que a la gente le preocupa, estoy seguro que lo vamos a desarrollar, a desplegar en la coalición. Gracias. Últimas dos preguntas, Angélica Melín de MBS y Maxi Peláez de TV Azteca. Gracias a todos, buenas tardes, a todas buenas tardes. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Independientemente de la acción de inconstitucionalidad que ustedes ya prevén para el tema de Guardia Nacional, y en caso de que salga algo de la electoral, yo quiero preguntarle si ha quedado desactivada la moratoria constitucional, toda vez que el Ejecutivo les está dando la vuelta a ustedes y a la Constitución con reformas secundarias. Yo quisiera preguntarle si ustedes van a hacer evolucionar la moratoria constitucional o qué va a pasar con ese mecanismo. Y en una pregunta distinta, decía el presidente Zambrano que sí va a haber tiro para 2024, pero ante el movimiento de las corcholatas y toda la acción que tiene Morena, ustedes parece, es una frase que me pidieron preguntarles, que están dormidos en sus laureles, ¿están dormidos o no tienen con qué? Gracias. Maxi. ¿De una vez? ¿De una vez todas? ¿A poco? Yo nada más tengo una sola pregunta y decirles, como coalición, ustedes han llamado a la unidad y han dicho que van a hacer frente a todo, pero yo quisiera saber, digo, porque hablan de las amenazas y todo eso, yo quisiera saber como coalición cómo van a enfrentar el posible desafuero de Alejandro Moreno. Sé que es un proceso que pasa por la integración de comisiones y los órganos, pero Morena tiene mayoría, que no se les olvide, por eso la pregunta. Y nada más para abundar, perdón, en la pregunta de Maxi, en la legislatura anterior pues se las aplicaron, ¿no? No sé si fue en la sección instructora, no recuerdo, sacaron al PAN para que estuviera el Partido del Trabajo. En este sentido, pues quisiéramos saber su opinión. Miren ustedes, nosotros confiamos en el Estado de Derecho, estamos unidos y vamos a cerrar siempre filas. Y confiamos en lo que dice la ley, y eso ahí nos vamos a plantar. Así que, así vamos a transitar, no se preocupe usted. Estamos con nuestro presidente. ¿La moratoria? Bien, a ver. ¿La moratoria? Sí. Pues ya está, el cumplimiento de la ley, Maxi. Pues tendrán que demostrar lo que están acusando, los señalamientos que están haciendo, cumplirse los plazos correspondientes establecidos en la ley, más allá de que digan que también va a ser una de las cosas a las que le darán trámite ágil, según lo han dicho algunos de ellos. Sobre el asunto de la moratoria, es moratoria constitucional, y hemos dicho contra todas estas decisiones que quieren sacar adelante, como son las de la reforma electoral y las de la Guardia Nacional, para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esas no las vamos a acompañar, y por eso hemos dicho
que nos mantenemos en la moratoria constitucional. No es de ninguna manera moratoria legislativa, porque van a estar allí nuestras diputadas y diputados en el salón de plenos o donde se instale el pleno de la Cámara, dando el debate, dando la pelea, y ahí vamos a estar. Y les vamos a votar en contra todo aquello que pretenda modificar la Constitución y que vaya en contra del interés de la sociedad mexicana. Y sobre lo de, no estamos dormidos, amiga, mirando hacia el 24, nosotros queremos ser muy respetuosos de los plazos de la ley, queremos ir de la mano con la sociedad civil para construir un proceso democrático, abierto y transparente para la selección de la candidatura, y en su momento ya veremos si efectivamente quienes han sido destapados desde Palacio Nacional son superhombres o es una mujer maravilla, imposible de ganar en su momento. Vamos a ver, ya veremos, dijo el ciego, decía mi papá. Para concluir, amigas y amigos, a ver, la moratoria constitucional está firme, por eso estamos aquí, y hemos dicho que ninguna reforma a la Constitución que sea lesiva, que afecte a los mexicanos, la vamos a aprobar, no lo vamos a permitir. Por supuesto que la moratoria constitucional nace para ser muy claros, quienes somos parte de esta coalición legislativa, para decir no a la militarización del país, no a la desaparición del Instituto Nacional Electoral, y decir sí a la democracia y sí a policías fuertes, capacitadas, que nos brinden seguridad a los mexicanos. Para eso fue la moratoria constitucional, y en cualquier otro tema que sea lesivo, que afecte a los mexicanos, pues por supuesto que la mantendremos con total firmeza. Respecto del 2024, por supuesto que hay tiro, ya lo demostramos en el 2021, ya se dijo aquí, tuvimos más votos los mexicanos opositores en el 2021 que la coalición gobernante. De hecho, si todos los partidos de oposición hubiéramos sido coaligados en el 2021, tendríamos 251 diputados federales. No todos tuvieron altura de miras, no todos pensaron en el bien superior de nuestro país, pero ahí están los votos y ahí está la gente respondiendo, y por supuesto que México cuenta con esta coalición y con los partidos que lo integramos, y claro que habrá tiro, y tenemos además con qué, tenemos con quiénes, y sabemos para qué. Acción Nacional, solo que sí respeta la ley, y Acción Nacional ahorita, donde gobernamos, estamos gobernando, y no como lo hace este gobierno morenista, que como no gobierna, pues se la pasan en campaña. Todos los días desde las conferencias mañaneras gobiernan. Ellos no están tomando decisiones para corregir las cosas en México, sino para buscar ganar elecciones. Y eso es lo que está mal. Por eso hemos presentado todas las quejas y denuncias en actos anticipados de campaña, en bardas, en espectaculares, en vallas móviles, todo lo ilegal que están haciendo las corcholatas del presidente, y vamos a acreditar ante el Instituto Nacional Electoral la reincidencia, la violación constante a la ley, para que sean en su momento inhabilitados a poder competir. Y nosotros sí respetamos la ley y tenemos con qué, y haremos de diferentes formas exposición de nuestros diferentes liderazgos, cada partido a su manera, para al final buscar concurrir y ofertarle a los mexicanos una opción para corregir el rumbo, para ganar, pero para bien gobernar el país. Y por último, que nadie se confunda, la procuración de justicia es una cosa, pero la persecución política es otra. Y lo que aquí se ve claramente es persecución política, y nosotros no vamos a permitir la persecución política. Nosotros estamos a favor de la justicia, sí, y en todos los casos, pero precisamente para eso el poder legislativo tiene fuero constitucional, para que quienes son parte de esta legislatura
puedan hablar, puedan expresarse, puedan votar y no puedan ser reprimidos en cualquier circunstancia por no haberse doblegado a una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal. Le dolió al presidente que no saliera su ley energética, su ley Bartlett, y por eso usa al Estado, las instituciones, y por ello yo he pedido a nuestras diputadas y diputados federales no prestarnos en ningún caso a la persecución política y al uso doloso y faccioso del Estado para acallar a quienes hemos demostrado con la voz y con el voto en los hechos ser los opositores de México, quienes estamos defendiendo este país. Muchas gracias por sus preguntas, amigas y amigos. Muchas gracias, agradecemos a los medios de comunicación su participación.